Digan, muchachos, bienvenidos al grupo de jóvenes de hoy. Vamos a hablar hoy de lo que es ser un soldado de Jesucristo. Como vimos en los videos anteriores, quisimos hacer un recuento de las prédicas anteriores de esta serie. No sé si se acuerdan que, bueno, empezamos hablando de nuestro primer enemigo, con el que nos enfrentamos primero, que es con nuestra propia carne. Cuando Ronald nos hablaba de Spider-Man en su primera prédica, luchando contra ti mismo. Después, Andrés nos enseñaba que nosotros no somos los que brillamos, sino la luz de Jesús es la que brilla a través de nosotros. Hoy vamos a hablar del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. De lo que tú eres, tal vez no sepas que lo eres, pero sí lo eres, y es un buen soldado de Jesucristo. Para comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por permitirme darme esta oportunidad de poder enviar tu mensaje, mi Dios, para tu gloria, Señor. Te pido que por favor tú abras los oídos y el entendimiento de los corazones de mis hermanos, de las personas que están aquí, para que escuchen tu voz, no la mía, sino la tuya, Señor. Todas las palabras son para tu gloria, todos los aplausos, los videos son para tu gloria, Señor. Todos los amén son para tu gloria. Por favor, ministra tú, sé únicamente tú. Te lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hace más o menos 2 meses ocurrió algo en mi vida que fue un hecho que para algunos les pareció bastante loco, para los que me conocen. Eso a mí me marcó de por vida. Yo cuando era niño, tenía como más o menos 10 años, me gustaban mucho los cómics, toda la vida me han gustado, veía mucha animación, muchos superhéroes. Andrés se los dijo en la predica pasada que me gustaban mucho, y es verdad. Y soñaba con ser un superhéroe. Yo pensaba que tal vez podía ser posible. Nunca pensé que realmente me iba a atrever a hacerlo. Y ya después ya con 24 años encima, yo dije, bueno, no es tarde, voy a ser un héroe. Dios me puede hacer a mí un héroe. Y un día llegué y dije, bueno, no sé si tengo lo necesario, pero me voy a alistar en el ejército. Imagínense a Robert Vélez con su uniforme, con su cabeza rapada, bueno, eso no se lo tiene que imaginar. Y bueno, y sí, me fui y dije, quiero ser un soldado, quiero ser un héroe, quiero servir a mi país, quiero ser un capitán de Latinoamérica, pensé yo. Pero el caso es que la realidad fue diferente a lo que yo esperaba o a lo que yo estaba soñando. Yo quería convertirme yo en un héroe. Pero en esos nada más 2 días que estuve allá, esos días Dios me enseñó muchísimo y ahí aprendí quién era el verdadero superhéroe. Les quiero hablar hoy de algo que me dijo Jesús a mí y me impactó, y hoy el Señor se lo dice a todos ustedes. Después que yo estaba allá y dije, definitivamente soy un civil, no soy un soldado, y tenía la moral por el suelo, Dios llegó y me dijo que yo era un buen soldado de Jesucristo. Yo quiero decirte a ti hoy que tú eres un buen soldado de Jesucristo. Tal vez te pase como a mí que digan, no, yo no sirvo para eso, soy muy débil, no tengo lo que se necesita, no tengo la fortaleza. Tal vez te sientas así, tal vez te preguntes ahora, tal vez digan que no todos estamos hechos para ser soldados, no todos somos tan fuertes, pero Jesús dice que sí, que tú eres un soldado de Jesucristo, que todos lo somos. ¿Dónde vemos esto? Vámonos a nuestras Biblias y abramos las páginas de 2 de Timoteo, en el capítulo 2. En el versículo 3, no sé si lo tienen ya todos. Bueno, aquí de todas maneras aquí lo pueden leer. No, la anterior. La del medio. No, la anterior. Ok, leemos. El versículo 3 dice: soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Esto que dice Pablo aquí en esta carta a Timoteo es un mandamiento. Él nos dice que debemos soportar el sufrimiento, junto con él le decía a Timoteo, pero él dice, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ahí se sobreentiende
que Timoteo era un soldado de Jesucristo. La palabra de Dios, que es viva y que te habla a ti cada vez que la abres como cristiano, como hijo de Dios, Él también te dice eso a ti, me dice eso a mí. Eso quiere decir, yo aquí puedo decir que yo soy un soldado de Cristo Jesús. No me enteré desde cuándo lo soy, pero aquí lo dice. El caso es que sí soy un soldado de Cristo Jesús. Si esto lo dice en la Biblia, es verdad. Pero el caso es que tal vez tú digas, yo nunca quise hacerlo, yo nunca fui a alistarme en ningún lado, yo soy un cristiano, acepté a Jesús, pero no pasé nunca por un proceso de alistamiento donde yo diga, Señor, yo soy un soldado, ni siquiera sé a qué guerra voy, cuál es ese ejército, es un ejército espiritual, yo soy humano. El caso es que lo que pasa es que Jesús te eligió a ti. Si nosotros revisamos en Mateo, en Juan, algunos libros del Nuevo Testamento más atrás, vemos que en el capítulo 15, en el versículo 16, se los leo, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Seguido en ese mismo versículo, Él les da una misión a ellos. Me quiero detener en esas primeras palabras, cuando Él dice que Él los eligió a nosotros, no fuimos nosotros los que los elegimos a Él. Desde antes que tú nacieras, cuando Dios te estaba creando, Él planeó tu destino. Él te creó con todas las características que necesitas para hacer lo que Él quiere que tú seas. Y Él te planeó para que tú fueras un soldado del reino de Dios. Esta mañana cuando escuchábamos la prédica del pastor Luis, Él nos decía que nosotros somos ciudadanos del reino. Nos hablaba de los beneficios de ser ciudadanos del reino. La semana que viene nos va a hablar de los deberes como ciudadanos que tenemos. Uno de esos deberes es que debemos pelear como buenos soldados de Jesucristo. El Capitán América, cuando hice el video, no puse solamente imágenes porque querían que vieran las escenas en secuencia. Y vimos que al principio, cuando él estaba todavía flaco, no era muy fuerte, lo estaban golpeando, él tenía muy poca fuerza, pero él quiso alistarse y vemos cuando él va y se alista, pero lo rechazan porque obviamente era muy flaco, no tenía lo que se necesitaba. Y ahí decimos, bueno, él decidió hacerlo. Cuando él logra alistarse y vemos que van a inyectarle ese supersuero con lo que después se vuelve muy fuerte, eso no lo decidió él. A él lo eligieron para inyectarle ese supersuero. Ese es el suero de supersoldado. Como vieron en el video, después que salió de la máquina ya era el Capitán América. A nosotros nos pasa igual. A nosotros Jesús nos eligió y entramos aquí en este camino raquítico, flaco como estaba el Capitán América antes de entrar a la máquina. El caso es que Jesús, si te eligió a ti, Él también te va a dar esa superfuerza. Dios sabe lo que hace. Él no va a elegir, Él no le va a dar un llamado a alguien que no puede cumplir. Él no le va a dar una misión a alguien que no puede hacer. Así como le pasó a Steve Rogers, que siendo él la persona menos indicada para ser el Capitán América, el super soldado que vimos en las imágenes después de esa parte, nosotros también, a pesar de nuestras debilidades, Él nos eligió a nosotros. Y por eso ya nosotros contamos con un super suero que es el Espíritu Santo. Nuestra fuerza no la conseguimos en nosotros mismos. Así como le pasó a Steve Rogers, que es el Capitán América, él realmente no era un héroe por sí mismo. Él no tenía la fuerza, él no tenía las habilidades. Eso era algo externo. Cuando Jesús nos elige y somos soldados, Él nos da a nosotros ese supersuero. Él nos da su Espíritu Santo y nos da su fortaleza. Nosotros podemos ser soldados de Jesucristo por eso. Porque no se trata de las habilidades que nosotros tengamos, ni nuestra fuerza. Se trata de que Él está con nosotros. Jesús te reclutó. Y si te reclutó, si ahora eres un cristiano, debes vivir como un soldado. Sabemos que cuando ya los que han escuchado sobre el ejército, sobre cómo es la vida de las personas que se alistan y viven esa vida militar, la vida de ellos es muy diferente a la vida de un civil. De repente tú te acuestas a las 11 de la noche, te despiertas al día siguiente a las 11 de la mañana o un poco más tarde, y puedes hacer lo que tú quieras, decides si trabajas, decides si estudias, estás muy cómodo. La vida militar no es así. La vida militar es totalmente diferente. Tú tienes que seguir reglas, tienes que obedecer, tienes que pararte una hora, tienes que llevar un uniforme, tienes que hacer cosas que otros te mandan y lo tienes que hacer. La vida de un civil es totalmente diferente a la vida de un soldado. Si seguimos avanzando en Timoteo y leemos en el versículo 3,
Podemos ver que Pablo le dice a Timoteo, pásala así, soporta el sufrimiento junto conmigo, como le leímos antes, y más abajo dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Si somos soldados debemos vivir como tal. A veces nosotros, de repente cuando pasamos mucho tiempo como cristianos, y dices, bueno, ya yo fui bautizado, yo soy un cristiano, creo en Jesús, una vez Él me quebrantó, me tocó, pero no mis pecados, y de repente pasa el tiempo y vuelves a las mismas cosas, o de repente ya no tienes ese mismo entusiasmo del primer día, o la misma pasión que tenías el primer día cuando aceptaste a Jesús. Tal vez no tengas la vida que Jesús demanda de ti. Cuando un soldado se alista en el ejército de Estados Unidos, él no puede volver a su vida anterior y de repente decir un día, me cansé, ya a partir de hoy voy a ser un civil otra vez, o me voy a ir un rato por ahí en la ciudad y voy a hacer lo que yo quiera porque ya estoy cansado de esto. Si nosotros somos soldados del reino, debemos vivir como soldados del reino. Si tú eres un hijo de Dios, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, si tú decidiste ser bautizado y le entregaste tu vida, tú no puedes llegar un día y decir, volverte atrás y decir, ya estoy cansado de esto, ya soy un cristiano, pero voy a vivir la vida que yo quiera. Debes vivir como lo que eres. Esa es tu identidad. Dios te dio una identidad. Y si Él te creó y te dio esa identidad desde antes que nacieras, entonces tú estás hecho específicamente para eso. Como nos decía el pastor esta mañana, o es negro o es blanco. Tú no tienes la opción de estar en el medio y decir, bueno, puedo decir que soy un cristiano, pero vivo la vida que yo quiero. Esto no se trata, esto no se maneja así. El reino de Dios con Jesucristo es todo o es nada. O estás con Él o estás en contra de Él. La ventaja es, como nos decía el pastor esta mañana, tenemos muchos beneficios siendo soldados del reino. Si nosotros somos soldados, resistimos como buenos soldados. En entrenamiento somos incomodados, pasamos momentos difíciles, hay cosas que de repente pensamos que no podemos soportar. A mí me pasó en los 2 días que estuve allá, pero de eso se trata. Jesucristo te da la fortaleza que tú necesitas para tú soportar eso. De esa forma es que Él te moldea, de esa forma es que tú terminas convirtiéndote en un guerrero como lo era el Capitán América. Si nosotros no somos civiles, no somos de este mundo, no podemos mezclarnos con las cosas de este mundo. Nosotros, yo cuando hablaba con mis amigos, tengo varios amigos que han estado en la vida militar, que me han contado sus experiencias allá. Con mi propia experiencia cuando estuve allá y hablé con las personas que estaban allí, supe que cuando el soldado sale de su unidad y de repente está de permiso o va a la calle un fin de semana, él no se puede comportar igual que las personas civiles. Él tiene que marcar la diferencia. Donde él esté y donde tenga su uniforme, él tiene que mostrar que no es igual que los demás. Él representa al país que está defendiendo. Él es una carta de presentación del ejército al que pertenece, del oficial que lo reclutó, del oficial al que le está obedeciendo. De la misma forma, nosotros como cristianos, como soldados del reino, somos representantes, somos la cara del reino de Dios. Cuando Jesús nos llama a nosotros a ser soldados, Él confía en que nosotros vamos a mostrar su luz, vamos a mostrar lo que es el reino de Dios. Y nosotros no podemos ser igual que los demás. Tenemos que marcar la diferencia allá donde vayamos. Cuando leemos cuando lo que se lee en la pared blanca, bueno, no importa, yo se los leo. Cuando volvemos al versículo que estaba en la lámina, que dice que nosotros como buenos soldados debemos sufrir así junto con el ser que nos reclutó. En este caso, era Pablo que le hablaba a Timoteo. Nosotros somos un gran ejército y estamos aquí todos juntos como un solo equipo. En esta vida nosotros no estamos solos. No es que Jesús te llamó y tú eras un super guerrero que ibas a ir por ahí a andar solo y a enfrentarte contra todas las cosas difíciles y los enemigos que tienes, sino que somos un gran ejército y sufrimos las mismas penalidades. En otra versión de este mismo versículo dice que sufrimos penalidades como buenos soldados. Si nosotros tenemos una vida militar donde pasamos por estas cosas y cambiamos de rutina y no agradamos al mundo ni nos acomodamos a él, entonces debemos acomodarnos al oficial que nos reclutó. Debemos acomodarnos a la persona que nos llamó
y nos dio este destino. En nuestro caso es el Señor Jesús. No sirven las láminas. Se apagó aquí, entonces si quieres para que te guíes ahí mientras esto se enfría. Bueno, yo les leo los versículos, muchachos, o me ayudan a buscarlos con su Biblia. Nosotros tenemos a alguien que nos reclutó, y ese no es el Capitán América, Super Robert, no es ningún humano, no es una persona normal, no es simplemente alguien que llegó en la calle y te dijo, mira, a partir de ahora vas a ser un soldado del reino. Nosotros tenemos como capitán nada más y nada menos que a Jesucristo. Jesús es el oficial que te reclutó, a él es el que le debes agradar. A él es el que le debes agradar. Si leemos en 2 de Timoteo, en las láminas que se supone que deberían estar aquí, pero están allá, en el versículo 4 dice, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Los soldados siempre obedecen a su superior y ellos se caracterizan por su obediencia. Si nosotros somos soldados de Jesucristo, le obedecemos. Él es quien nos llamó, Él es quien nos da la vida, Él es el que nos capacita. Él es el que sabe lo que nos conviene para nosotros poder vivir en este camino y poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar en este camino. Así que como cristianos, nosotros le obedecemos. Él nos reclutó por algo. Hay un ejército, hay un oficial, nosotros somos sus guerreros, sus soldados, pero tiene que ser por algo. Hay una misión que cumplir, hay una batalla que pelear. ¿Y cuál es esa misión? ¿Cuál es esa batalla? Si me ayudan con su Biblia y vamos un poco más atrás, mientras reacciones el video ya anda por el techo, vamos a Mateo y vamos a buscar el capítulo 28. De todas maneras, se los leo para los que no tengan Biblia. En el versículo 19, ¿lo tienen? Ok, aquí mismo, perfecto. Jesús nos dijo, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hay una misión que pelear, hay algo que hacer, hay una razón por la que tenemos que ser entrenados todos los días, por la que el oficial que nos reclutó, que es Jesús, nos tiene que moldear, y tenemos que vivir esos momentos incómodos. Cuando tú vas a defender a tu país y te alistas en el ejército, aquí en esta sociedad, en este plano, tú vas a defender a tu país. Ahí, a donde yo estaba, había personas que estaban allí y ni sabían por qué estaban allí, simplemente querían tener una vida militar. Dios todo lo hace con un propósito, y cuando nosotros vivimos esta vida, Él lo hace por algo. Cuando nosotros de repente nos incomodamos y pasamos cosas difíciles, no es simplemente porque la vida deba ser dura y tengamos que ser más fuertes. Él lo hace porque lo necesita. Nosotros como cristianos tenemos dos enemigos. El enemigo que es de nuestra carne, que de ese nos hablaba Ronald en la primera prédica, y también tenemos un enemigo externo que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y todas las huestes de maldad, todos los espíritus inmundos que Él envía a las almas, a las personas que no conocen de Jesús y a nosotros mismos como cristianos, para que no se cumpla el propósito de Dios. Porque a Dios lo que más le importa, Dios lo que quiere proteger, lo que conforma su reino son sus hijos, son las almas. Dios como nuestro superior, Jesús como nuestro oficial, su propósito todo se centra en el amor. A Él lo que más le importa es tu corazón, es tu bienestar, es tu vida, es la vida de aquellos que no lo conocen. Él quiere que ellos lo conozcan, y por eso Él nos necesita. Él necesita moldearnos, entrenarnos para que nosotros cumplamos esta gran comisión. Él quiere que vayamos y nosotros les enseñemos a aquellos que han de conocerlo las mismas cosas que nosotros pasamos, que también nosotros reclutemos a otras personas y ellos puedan conocer lo maravilloso que es este reino, y ellos puedan ser también soldados del reino. En el camino seremos atacados. El diablo es consciente del poder de Dios. El diablo sabe que tú, a pesar de que seas un humano, cuentas con una super fuerza con la que no contaba ni siquiera el Capitán América. Él tenía un super suero y él podía pelear con otros enemigos. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos algo mucho más allá. Nosotros contamos con la fuerza de Jesucristo, de Dios, el creador del universo, el Todopoderoso.
el que creó todo lo que estás viendo. Ahí en la Biblia también nos dice que si Él está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nosotros como soldados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que tal vez no nos sintamos como tal, tenemos que enfocarnos en que Jesús es el que está con nosotros. Él es quien nos reclutó y Él es el que nos llamó. Y si nos llamó es porque nosotros contamos con lo que necesitamos en Él. Si te preguntas si realmente estás capacitado, si te preguntas si realmente vas a soportarlo, a veces se nos hace difícil, a mí me ha pasado, se me hace difícil de repente entender que tengo una identidad que no es la que se puede ver, que no soy simplemente alguien que nació en este país, que no soy simplemente alguien que viene a la iglesia, que comparte con otras personas y trata de agradarle a Dios con su humanidad. Cuando nosotros nos preguntamos si vamos a soportar eso, yo me lo preguntaba bastante. Cuando yo estaba en esos 2 días allá y ya sabía que tenía que regresar y que no se iba a cumplir el sueño del superguerrero que yo estaba esperando, yo me acuerdo que yo le pregunté a alguien allá, a uno de los cabos que estaba conmigo, que cuando él comenzó en ese camino, ¿cómo hacía él o en qué pensaba él cuando él de repente, cuando él vivía esos momentos incómodos y le daban ganas de irse de baja, de regresar a su vida normal, de no seguir adelante? Le preguntaba a él que tenía ya cierto tiempo allí y veía mucha hostilidad alrededor de él, veía malas actitudes, sentía que él no estaba, tal vez él mismo no se sentía capaz de soportar lo que él estaba viviendo allí, tal vez a él mismo se le hacía difícil, pero él continuaba. Y yo le pregunté, ¿en qué piensas tú? ¿Qué es lo que tienes tú aquí cuando decides seguir adelante y cuando perseveras? Y él me dijo, sin ser un cristiano, simplemente ser un soldado al que le había predicado o había escuchado algunas cosas de la Biblia de Dios, él me dijo estas palabras. Yo cuando me siento así, yo repito que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros somos soldados, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios lo dice, es porque es verdad. Nosotros no debemos enfocarnos en nuestra fuerza, en si podemos o no podemos. Ya Dios nos dice que sí podemos, porque no se trata de nosotros, se trata de estar en Él. La clave es permanecer en Él. Si tú estás con Él, si te mantienes junto a Él, si tienes intimidad con Él, si lo buscas y te aferras a tu oficial, te aferras a tu superior y peleas la batalla junto con Él, tú sí vas a poder, porque tú eres un soldado de Jesucristo y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En 2 de Timoteo, en el capítulo que estamos leyendo, en el primer versículo, leemos que Pablo le dice a Timoteo: mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. No hay otra forma. Si nosotros somos cristianos, si nosotros decidimos creer en Jesús y atender a su llamado, nosotros no podemos caminar sin Él. Nosotros no podemos pretender caminar sin estar pegados de Él, sin estar conectados a Él. La única fuerza con la que nosotros contamos es con la fuerza de Dios. Es imposible por vías humanas nosotros poder pelear esta batalla. Es imposible nosotros poder llegar al final de esta meta, nosotros poder enfrentar todo lo que viene en esta vida de cristiano, pelear contra nuestra propia carne, poder llevar las almas de Dios a sus pies, poder enfrentar al enemigo y vencer la tentación si no contamos con una fuerza sobrenatural. Si no crees que Jesucristo te puede dar esa fuerza, si tú no te crees capaz de eso, simplemente haz como el Capitán América. Vete para Efesios 6 y lee que tú cuentas con el escudo de la fe. Tienes el escudo de la fe y tienes un arma que es más poderosa que todos los rifles, que todas las superarmas que puedas encontrar en un campo militar, y esa es la palabra de Dios. Aquí te dice todo lo que tú tienes que hacer para poder pelear esa buena batalla. En Efesios 6 nos dice que tenemos ese escudo de la fe, que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí podemos saber todo lo que tenemos que hacer. Sí puedes, porque la fuerza que necesitas no viene de ti mismo. Él te destinó a ser un soldado, porque Él mismo te da lo que tú necesitas, eso no viene de ti. Steve Rogers, que es el Capitán América, contaba con el suero del super soldado. Nosotros contamos con el Espíritu Santo. Cuando yo me alisté y ya quedaba un día para regresar, en el momento en que yo sabía que
que ya tenía que volver a mi vida civil, me acuerdo que me sentí muy mal, me sentía que no era capaz, pensaba en mi familia, pensaba en que tal vez eso hacía sufrir a mi mamá y esa cosa muy triste cuando yo me fui. Quería ser fuerte, quería tal vez probarme a mí mismo y a los demás que yo era un superhombre. Y recuerdo que el concepto de mí mismo cambió, eso me dolió mucho. Estaba enfocado en demostrarme a mí mismo que podía ser un hombre. Cuando abrí la Biblia y leí todo esto, supe que hay un reino mucho más excelente, que hay un ejército mucho más poderoso que vemos con nuestros ojos. Tal vez Dios no me llamó para que yo fuera un soldado en esta vida, aquí en este plano, en esta era. Pero Él sí me llamó, así como te llamó a ti, a que fuera un soldado de su reino. Y eso es una realidad. Nosotros cuando decidimos organizar esta serie y los predicadores buscaron hacer ilustraciones sobre Spider-Man, sobre el Linterna Verde, sobre el Capitán América, por supuesto nosotros solamente íbamos a tomar eso, ilustraciones, comparaciones, de repente tomar un elemento de cierta película para entenderlo desde otra perspectiva, lo que la Biblia nos decía. Pero cuando yo pensaba en que vi el título de la prédica y veía que decía, tú eres un buen soldado de Jesucristo, Dios me sanó y Dios me hizo saber que eso no es una ilustración, eso no es una comparación, eso no es un dibujo, eso es una realidad. Nosotros somos realmente soldados de Jesucristo, realmente existe un reino y nosotros tenemos una batalla que pelear, una misión que cumplir. Si tú piensas, si tienes aún duda de que tú no eres lo que necesitas ser, de que tú no eres aquel que puede cumplir con el llamado de Dios, te voy a leer esto. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse jamás en la presencia de Dios. La mejor noticia de todo esto, y en lo que podemos descansar, en lo que podemos estar tranquilos, es que a pesar de que hay enemigos, a pesar de que estamos en guerra, de que hay una guerra espiritual, nosotros tenemos la victoria ya asegurada. Cuando Dios te estaba planeando que tú fueras un soldado del reino, Él sabía también que tú tenías la victoria ya asegurada. En primera de Juan, Él nos dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso pertenecen a este mundo, y el mundo les presta atención. Más adelante dice, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Tú eres un soldado de Jesucristo. Tú eres un soldado del reino y la victoria es tuya, la victoria es mía, la victoria es de nosotros. Solamente debemos enfocarnos en Jesús, debemos enfocarnos en su fuerza, permanecer en Él y repetirnos siempre, hacer una realidad en nuestras vidas, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te preguntes si eres capaz, cuando te preguntes si realmente tú eres el Hijo que Dios está esperando, descansa en saber que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y que tú realmente eres un soldado del reino. Tú no lo decidiste, Él te llamó, ese es tu destino. Atiende el llamado, cúmplelo y descansa en saber que la victoria es tuya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por poder escuchar todo esto que escuchamos en este mensaje, por poder mostrarnos todo lo que dice tu palabra respecto a la imagen que tienes de nosotros, Señor. Mientras a veces nosotros nos vemos como simples humanos, mientras a veces nosotros nos vemos pequeños, tú nos ves como soldados, Señor. Nosotros no somos héroes y lo sabemos. Sabemos que tú eres el superhéroe, pero sabemos que estamos contigo y que nosotros también tenemos parte en esta batalla, pero el que pelea por nosotros eres tú.
nosotros queremos estar siempre atados a ti, Señor. Queremos siempre estar conectados a ti para poder ver esa victoria cuando estemos allá contigo, mi Dios. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que a las personas que escucharon este mensaje y no habían escuchado nunca de tu palabra, no sabían quién eras tú les permitas, Señor, saber que ellos tienen un llamado. Tú les reveles que ellos están fabricados, que tú los creaste para ellos poder ser parte de este ejército poderoso, mi Dios. Y no ser cualquier persona, no ser un simple civil, no ser cualquier persona del mundo, sino que son soldados del reino, de tu reino, mi Dios. Tú que eres el Dios Todopoderoso. Y para los que ya son cristianos, Señor, los que ya tienen tiempo caminando contigo, te pido, mi Dios, que los hagas ser conscientes de que siendo cristianos, siendo sus soldados, no pueden vivir ni deben vivir una vida normal, Señor. Deben vivir una vida con su identidad, como lo que son, como soldados de tu reino. Te doy gracias, mi Dios, por mostrarnos todas tus maravillas en tu palabra. Te pido ahora que tú nos acompañes con tu presencia y nos permitas adorarte de lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Si necesitas oración, están los líderes levantados por ahí.